Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller número 4, parte 2, sobre ángulos formados por rectas cortadas por una secante y también sobre triángulos, del libro Nociones de Geometría Euclidiana, editado por la Red Matemática de Antioquia. Para los ejercicios 5 y 6 tenemos en la pantalla los enunciados. Dice el ejercicio número 5. En el triángulo ABC de la figura T24, hallar los ángulos 1 y 2. La figura es la que se presenta en la parte central, en la parte superior. En esta figura tenemos el triángulo ABC con el ángulo A de 70 grados dado y el ángulo en C de 50 grados también dado. Queremos hallar los ángulos 1 y 2 que se forman acá en el vértice B. Lo primero que podemos mirar es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, recordando, es 180 grados. Luego, como estoy señalando en la figura con el cursor, 50 grados más 70 grados más ángulo 1, que es el sombreado verde, daría 180 grados. Ese hecho lo escribí en la parte superior derecha. Ángulo A más ángulo 1 más ángulo C es 180 grados, y reemplazando entonces ángulo A y ángulo C por sus valores 70 y 50, podríamos despejar el ángulo 1, dando que ángulo 1 mide 60 grados. Conocido el ángulo 1, que es este verde sombreado, puedo ahora hallar el ángulo rojo, sombreado con rojo, que es el 2, ya que la unión de 1 y 2 da un ángulo llano. Es decir, los ángulos 1 y 2 son adyacentes, por consiguiente, la medida del ángulo 1 más medida del ángulo 2 da 180 grados. Y como ya conocíamos que el ángulo 1 va de 60 grados, tendríamos entonces que la medida del ángulo 2 es 120 grados. El ejercicio número 6 dice hallar el ángulo 1 y hallar el ángulo 2 en la figura T25, si el ángulo 3 es 140 grados y el ángulo en C es 60 grados. Para este ejercicio de la figura inferior en la parte central, tenemos que este ángulo 3 morado es un ángulo exterior al triángulo ABC, ya que está formado, observar el vértice A, está formado por un lado del triángulo, el lado como naranja, y una prolongación del lado azul. Entonces el ángulo en 3, que es 140 grados, es 60 grados más el ángulo 2. Es decir, el ángulo morado es este ángulo sombreado con rojo más este ángulo sombreado con verde. Reemplazando los datos tenemos que 140 más 60, perdón, que 140 es 60 más ángulo 2. Y despejando entonces
ángulo 2 es 180 grados. Esos datos están escritos aquí en la parte de la derecha. Ahora, para hallar el ángulo 1, observemos el vértice A. El ángulo 1 unido con el ángulo de 140 grados, que es el ángulo 3, forman un ángulo llano. El ángulo 1 y el ángulo 3 son entonces adyacentes. Luego, ángulo 1 más ángulo 3 suma 180 grados y así el ángulo 1 es 40 grados. Para el ejercicio número 7, tenemos el enunciado en la pantalla. En la parte superior central dice, en la figura T26, el ángulo Q vale 74 grados, PS es bisectriz del ángulo P, QS es bisectriz del ángulo Q. Hallar el ángulo 5. Mirando aquí la figura, en la parte central superior, lo que tenemos es que esta línea, este lado que estoy señalando con azul, es bisectriz del ángulo en P, y este otro azul más a la derecha es bisectriz del ángulo en Q. Y tenemos las medidas de Q 74 grados y de R que son 60 grados, son dadas. Queremos hallar la medida del ángulo 5. Primero observemos entonces que el ángulo en P más el ángulo en R más el ángulo en Q, siendo los ángulos interiores del triángulo PQR, deben sumar 180 grados. Escribo ese hecho en la parte superior derecha, P más Q más R da 180 grados, reemplazando R por su valor que es 60 y Q por su valor que es 74, tenemos la expresión que estoy indicando con el cursor y se despeja entonces que el ángulo en P vale 46 grados. Pero este ángulo en P está formado por la unión de 1 y 2, es decir, el ángulo P es ángulo 1 más ángulo 2. Pero el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales, tienen la misma medida ya que P es bisectriz. Luego, el ángulo en P es 2 veces el ángulo 1. Y entonces el ángulo 1 es la mitad del ángulo P. Siendo así, entonces el ángulo 1 mide 23 grados. Observen a la derecha, se podría pausar el video si quiere la expresión escrita, leerla más lentamente. Ahora entonces seguimos con el ángulo en Q. El ángulo Q, la medida fue de 74 grados. Pero el Q es el ángulo 3 más el ángulo 4. Y el ángulo 3 es igual al 4 porque QS es bisectriz. Luego el ángulo en Q es 2 veces el ángulo en 3. Y entonces el ángulo 3 es la mitad del ángulo en Q. Luego el ángulo en 3 mide 37 grados. Ahora, observando el triángulo sombreado en azul, la suma de los ángulos interiores del triángulo sombreado en azul es 180 grados, es decir, ángulo 1 más ángulo 5 más ángulo 3 es 180 grados, el hecho que tengo escrito aquí en la parte superior que estoy indicando con el cursor, y reemplazando el ángulo 1 por su valor que era 23 grados, y el ángulo 5 por su valor, y el ángulo 3 por su valor que era 37 grados, nos da la expresión que miro con el cursor, de la cual puedo despejar el ángulo 5 que da 120 grados. Para el ejercicio 8 dice el enunciado que en la figura T27 la recta B es paralela a DE, hallar los ángulos 1, 2 y 3. La figura es la que se presenta en la parte central, parte inferior, y en la parte inferior central, que entonces tenemos lo siguiente. Decimos que la recta naranja es paralela a esta otra recta naranja, dice el enunciado. Además, que el ángulo aquí en D es 45 grados y que este ángulo como azulito claro en C vale 65 grados. Esos son los datos del problema. Hay que hallar los ángulos 1, 2 y 3. Entonces, primero que podemos mirar es este ángulo 3 y el ángulo azul que queda en C, este 3 con este que mide 65 grados son alternos internos, lo que estoy indicando. Luego la medida de 3 es también 65 grados.
Ahora, muy bien, este ángulo 2 más el ángulo en 3 que ya sabemos de 65, más este de 45 son los ángulos interiores del triángulo DCE. Entonces la suma es 180 grados, es decir, ángulo 2 más ángulo 3 más 45 da 180 grados, como lo muestro acá con el cursor en la parte derecha inferior. Reemplazando entonces por sus valores del ángulo 3, que sabíamos que era 65, y el de D, que es 45, y despejando el ángulo 2 de la expresión, da que el ángulo 2 es 70 grados. Ahora, el ángulo 1 y el ángulo en D de 45 son alternos internos entre paralelas, tienen la misma medida. Luego la medida del 1 es la misma medida de el ángulo en D, que es 45 grados. Para el ejercicio 9 tenemos ahora el enunciado que dice: en la figura T28, en la figura T28, el ángulo D mide 150 grados, el ángulo 5 mide 20 grados, CD es la bisectriz del ángulo C y BD es la bisectriz del ángulo E. B, hallar los ángulos 1, 2 y 3. Para eso veamos lo siguiente. Lo primero, CD es la bisectriz del ángulo en C. Luego los ángulos 5 y 4 tienen la misma medida. Es decir, el ángulo 4 mide también 20 grados como mide el ángulo 5. Si miramos el triángulo sombreado con morado, los ángulos interiores suman 180 grados. Es decir, el ángulo 4 más el ángulo que mide 150 grados más el ángulo 2 suman 180 grados. Aquí en el cursor aparece escrito ese hecho, pero como sabemos que 4 mide 20 grados, nos queda 20 grados más 150 grados más ángulo 2 da 180 grados. Despejando, tenemos que el ángulo 2 mide 10 grados, como observa aquí donde está el cursor. Ahora, como BD es bisectriz en el ángulo B, entonces el ángulo 2 es igual al ángulo 3. Y entonces el ángulo 3 mide también 10 grados. Siendo así, el ángulo B es el ángulo 2 más el ángulo 3, es decir, 10 más 10, y entonces el ángulo B mide 20 grados. Si ahora consideramos el triángulo que está rayado, el triángulo ABC, la suma de sus ángulos interiores mide 180 grados. Y aquí 5 y 4 da 40 grados, más 2 y 3, que es 20 grados, más ángulo 1 da 180 grados. Y despejando de aquí de esta relación que ángulo 1 más 20 grados más 40 da 180, tenemos que el ángulo 1 mide 120 grados. Finalmente, para hallar el ángulo C, que es el verde, observemos que el ángulo 6, hallar el ángulo 6, que es el verde, observemos que el ángulo 6 es exterior en el triángulo ABC, es exterior aquí en el vértice B, es decir, está formado por un lado del triángulo que es por un lado del triángulo que es CD y la prolongación de otro lado, la prolongación de AB. Siendo así, el ángulo 6 exterior es la suma de los otros dos ángulos que no están adyacentes en B. Es decir, 6 es el ángulo C más el ángulo en A. O sea, 6 vale 40 grados, que es la medida en C, más 120, que es la medida en A. Y por consiguiente, el ángulo 6 mide 160 grados. Gracias por la atención prestada y los espero en un próximo video.
Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.